Hola, bienvenidos una vez más a este su canal de Agaves y Fitosanidad. Vamos a platicar un poquito acerca de la importancia que tiene el poder conocer o tener una noción, una idea de los insectos que se encuentran en la parcela o en el cultivo de agave cuando nosotros vamos a visitarla. Vamos a estar primero que nada, pues, ver la parcela y vamos a encontrarnos muchos insectos. Muchos de esos insectos pues tienen diferentes roles. Entonces se podrán preguntar, ¿y qué importancia puede tener el conocer los insectos en el agave si no nos dedicamos a los insectos y nos dedicamos al agave? Desde el punto de vista práctico lo vamos a tratar de entender. Hay muchas formas y muchas justificaciones para tratar de conocerlos y tener razones de conocerlos. Sin embargo, vamos a verlo de la manera más sencilla. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para que vean cómo sí es importante conocerlos. Por ejemplo, el conocer una plaga de manera oportuna nos va a ayudar a tener menores niveles de daños, poder ejecutar medidas de manejo de manera más oportuna y de manera acertada. Si nosotros tan pronto vemos que empezó a llegar a la parcela cierto insecto y que nos va a causar problemas, podemos ejecutar medidas de manejo. Por otro lado, pues ya si vemos un insecto que está en el cultivo del agave, no necesariamente debemos asumir que es un insecto que está causando algún daño. Más bien es tratar de entender qué insecto es, tener una idea para saber qué cosa hacer. Entonces nos estaría ahorrando dinero porque no estaríamos haciendo operaciones innecesarias de nada, no solo de ningún agroinsumo, porque tendríamos que saber si realmente lo amerita en caso de que fuera un insecto plaga, y si no, no tendríamos que hacer nada. Por otra parte, podría ser que hubiera insectos malos e insectos buenos. Ahorita vamos a entrar un poquito a la clasificación. Entonces, si hubiera insectos malos e insectos buenos, tendríamos que valorar a nuestro criterio, con nuestra experiencia, qué son más y si están en balance. Si están en un balance y no nos está causando muchas pérdidas o riesgos, posiblemente no deberíamos ejercer aspersiones de agroinsumos. Algunas medidas de manejo tal vez complementarias o en algunas ocasiones de agroinsumos, pero que afecten solo a un cierto grupo si los hubiera y que el otro grupo no lo afectaran, por decirlo así. Entonces, para poder solamente crear impacto en los cuales están haciendo un mal, pero conservar los que están haciendo un bien o que no están haciendo ningún mal y tampoco ningún bien. Bueno, retomando los insectos, pues bueno, en cuanto a los fitófagos o herbívoros, pues si ya sabemos que es un insecto fitófago, pues puede haber fitófagos que simplemente andan ahí y consumen tal vez otras especies de cultivo. Por ejemplo, puedan consumir maíz, sorgo, caña, algún otro cultivo que está por ahí cerca y no necesariamente agave. Por ello es importante conocerlos, porque sabemos, por ejemplo, y vamos a ejemplificarlo con algo totalmente contrastante. Imaginen que es cogollero, es Podoptera fruiperda. Entonces sabemos que es un insecto herbívoro, afecta al cultivo de maíz, pero no estaría afectando a la fecha como tal al cultivo de agave. No sabemos a futuro, de momento no. Entonces esta sería una opción de los herbívoros que estén dentro del agroecosistema, de ahí de la parcela, pero que no necesariamente sean plaga. Sí sean plaga, pero no necesariamente sean plaga del cultivo del agave, sean plaga de otro cultivo. Y entonces, si están ahí y no son plaga del cultivo, es importante conocerlos y saber que no están causando ningún daño al agave para no ejercer medidas de acción, porque estaríamos gastando insumos y estaríamos perdiendo tiempo, energía y muchas cosas más, en parte de encarecer el costo de producción del cultivo. Ahí sí, también dentro de los fitófagos o de los herbívoros, pues van a estar mismo otros insectos que se estén alimentando incluso de malezas. Hay algunos defoliadores que luego ahí andan en la parcela, y esos también, si los vemos, pues obviamente no hay nada de medidas de manejo que hacer contra ellos, porque al contrario, están disminuyendo el vegetal de las malezas y no están afectando necesariamente al agave. Y por supuesto, están los que sí afectan al cultivo del agave. Bueno, suponiendo que ya llegamos a la parcela y vimos que están los que sí afectan al cultivo del agave, es importante tener una idea de qué tipo de insectos son para ver su nivel de riesgo, para poder tomar medidas de manejo
Y pues también, obviamente, si surge poco o mucho, ejercer esas medidas de manejo, asimismo ver otros insectos que estén asociados. Para poder conocer los insectos que son plaga del cultivo del agave, pues pueden ver ahí en otro video, ahí en la lista de reproducción, ahí tenemos un video donde están gran parte de los insectos que son plaga del cultivo del agave. O sea, a lo largo de este video aquí les vamos a poner algunos. Regresando a los benéficos, los entomófagos, pues habíamos dicho que pueden ser parasitoides o depredadores, entonces pues hay poca información, pues ahí prácticamente hay un parasitoide que es el del picudo del agave, que es el que vemos con más frecuencia. Depredadores sí hay un poquito más, también especialmente conocemos un poquito más los que son depredadores del picudo del agave, sin embargo es necesario ir ampliando ese panorama para ir conociendo hacia otros insectos. Otro grupo serían los benéficos. Insectos benéficos, por ejemplo, los más marcados y que siempre nos gusta recordarlos porque a veces se nos olvidan, son los polinizadores. Recuerden que son muy importantes para nuestro planeta en general, no necesariamente solo para el agave, sino para el planeta, porque muchos cultivos necesitan polinizadores. Un cuarto grupo diríamos que son los neutrales. Neutrales diríamos de aquellos que solamente iban pasando por ahí, o que debido a que afuera el ecosistema no estaba tan favorable o algo les faltaba, se fueron a refugiar al cultivo del agave. Un quinto grupo que no necesariamente sino más bien diríamos es el más complejo, serían insectos no identificados. Los no identificados o que no reconocemos, aquellos insectos que a veces por más que los busquemos, que busquemos fotos para ver si los logramos conocer, pues no sabemos qué son. Y también con ellos pueden estar los relativos. ¿A qué considero insecto relativo? Es a un insecto cambiante. Cambia su decisión normal o su comportamiento o sus hábitos, que como habrán escuchado con muchos factores del cambio climático y todo ello, pues hay muchos casos que están algunos organismos cambiando sus hábitos. Bueno, por último, ya para terminar, ¿por qué, una vez más, vamos a decir por qué es importante conocer todo esto de los insectos? Es importantísimo, de hecho, porque como decíamos, si no se perdieron a lo largo del video, espero que no, entonces ya podrán haber visto que hay 5, o no notado que son 5 grupos, entonces que puede haber insectos que sí sean plaga del cultivo del agave, o que simplemente sean plagas de otros cultivos y no necesariamente del agave. Puede haber insectos que estén en el grupo de los benéficos, que esos solamente son polinizadores o pueden estar defoliando malezas, los cuales no causan problema al agave. Los entomófagos, que es el tercer grupo, que puedan ser parasitoides, depredadores de plagas en general, porque al estar ahí, pueden estar ahí no necesariamente solo de agaves, pero los que nos van a interesar un poquito más son los que sean parasitoides y depredadores de las plagas del cultivo del agave. Quedamos que los neutrales, debido a que no los conocemos bien, o más bien nunca los hemos identificado y no sabemos ni quiénes son ni qué hacen, no conocemos su rol, qué hacen. Hablábamos de la gallina ciega, o sea, de los relativos que pueden cambiar sus hábitos dependiendo de cómo está la situación. Y los neutrales, que pueden estar solo de paso por ahí, que no estén necesariamente haciendo algo, pueden estar refugiados nada más en las malezas, en los árboles que están al contorno de la parcela, o incluso sobre el agave, pero no causándole ningún tipo de daño. Bueno, entonces, ya que tienen una idea, diríamos que la idea más fácil de poder clasificarlos pues sería entender en un inicio o tratar de distinguir los que son plagas del cultivo del agave, porque como pueden ver hay mucho insecto, entonces tal vez es más fácil aprender los del cultivo del agave porque podríamos ejemplificar con 2, con 3, 4 o 5 que son los más problemáticos, y por ejemplo picudo del agave, cerambícido, rondón, gallina ciega un poco, escamas, piojos harinosos, chinches, solo por hablar de algunos de los más comunes. Entonces sería más fácil que distingamos esos, y ya con el paso del tiempo vamos a ir distinguiendo los que son entomófagos. Eso sería el siguiente.
conocer aquellos que sí son benéficos para la plantación, porque están regulando a los plagas, ya sea mediante que sean parasitoides o depredadores. Y ahora la interacción de todo esto. Una vez que ya conocen los insectos que son plaga del cultivo del agave y aquellos que son parasitoides o depredadores de algunas plagas del agave, puedan tomar mejores decisiones de manejo cuando observen insectos en sus plantas de agave. Y por ejemplo, vamos a ponerles aquí una imagen que casi siempre nos gusta ilustrarlo con eso, del agave, donde podemos ver en sus pencas, en sus hojas, escama armada. Y qué marcado y qué bonito es ver eso, del trabajo del biocontrolador, la Catarrhina Chilocorus cacti. Entonces, ya yo creo que la mayoría al terminar el video, por lo menos se va con eso. Entonces siempre les decimos que en nuestros eventos o así mismo en nuestros videos, con que se aprendan un detalle por día o un detalle a la vez, puede ser muy bueno porque vaya siendo acumulativo a través del tiempo. Y entonces creo que no se les va a olvidar esa imagen, aquí donde estamos viendo en el agave cómo tiene de escama armada en las hojas, o incluso en una hoja, en un acercamiento, pueden ver el montón de escamas, que sí son plagas del agave, plagas del follaje. Y también pueden ver catarrhinas depredadoras Chilocorus cacti. Pues bueno, ahí entonces entra un poco más la experiencia para tomar decisiones de si hacer una medida de manejo asperjando, por ejemplo, algún agroinsumo de amplio espectro o no hacerlo. ¿Por qué? Porque pues como pueden ver, están las catarrhinas trabajando. Entonces ahí casi siempre nuestras recomendaciones, si hay escama y están los depredadores, ahí las catarrhinas depredadoras alimentándose de las escamas, ¿por qué no dejar a las escamas alimentarse y que nos pasen a beneficiar a nosotros, regulando la densidad poblacional? También no es común que lo veamos, pero también las escamas tienen parasitoides, son pequeñísimos, esos son difíciles de ver, ya es más complejo. Ya necesitamos ahí apoyarnos con una lupa y ser muy analíticos para poder lograr ver eso. Pero bueno, nos conformamos con que de que sí se pueden apreciar las escamas y se pueden apreciar los depredadores. Y un segundo ejemplo sería, que es lo que más van a encontrar, si encuentran en algunas plantas presencia de picudo, pero también encuentren muchísima avispita parasitoide, alinoclipios insólitos, y a la vez muchos insectos de la familia Hysteridae, generalmente del género Hololepta. Hay varias especies de depredadores, o incluso del género Homalodes. Entonces, sí está presente el picudo, pero ven muchas avispitas parasitoides y a la vez hay muchos depredadores, muchos Hololepta, insectos del género Hololepta, pues también tendrían que reconsiderar si se aplica algo o no. Cuando hablo de aplicar, normalmente es pensando en algún producto que sea de amplio espectro y que pues, actúa sobre todos los insectos, más que nada. Sin embargo, es posible que cuando vean este video ya existan posibilidades de aplicar algún agroinsumo que afecte solamente, por ejemplo, a la escama y a la catarrhina no, o que afecte solamente al picudo y no sea tan, ahí va a ser medio difícil, pero que no sea tan agresivo o tan perjudicial para Homalodes, para Hololepta, el depredador Hololepta. Porque sí sería maravilloso si hubiera la opción de aplicar a un agroinsumo que pudiera actuar sobre el insecto plaga, pero que en lo posible no afectara al insecto entomófago, para no estar a la vez beneficiando y perjudicando, beneficiando al reducir la plaga, pero también perjudicando al reducir los buenos. Entonces, para ello es importante para todo esto es importante conocer los insectos.